soy Gustavo. Queremos transformar la construcción de hogares en una experiencia inolvidable. Y para ello, creamos Tu Casa en 8 Pasos, un podcast basado en nuestro proceso de construcción, en donde cada episodio invitaremos expertos a platicar de lo que necesitas saber para lograr la casa de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Seguimos avanzando en nuestros pasos del proceso de 8 pasos. Estamos ya en el paso 6 y es la firma del contrato. Viene una persona muy especial, es autor internacional de libros. Él crea el proceso de las reglas de oro entre socios. Es un libro muy vendido que mucha gente ya está utilizando para hacer acuerdos, tener estas pláticas incómodas, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, pero lo vamos a hablar desde el enfoque del contrato. Viene hoy André Durán, abogado, fundador de Andum Consultores y desarrollador de este proceso, que nos ayudó a desarrollar el contrato de Constructora Orriza cuando inició la constructora. Vamos a hablar de contratos, la importancia de un contrato, qué necesita tener un contrato para hacer una buena herramienta y los tips que tienen que tener antes de empezar a construir para firmar un contrato con su constructora. Amigo, muchísimas gracias por estar acá. Amigo, muchas gracias por recibirme. Y ya tendrá yo creo que 5 o 6 años, tú hiciste nuestro primer machote de contrato. Contigo fue con el que fui y dije, oye, quiero un contrato bien establecido para que haya cláusulas justas, para que haya claridad, ¿no? Creo que lo que se busca con un contrato es claridad y justamente el tema de hoy es eso, ¿no? Hablar de un contrato, qué beneficios tiene hacer un contrato y todo lo relacionado a este tema, ¿no? Pero tú, amigo, como abogado, ya platiqué un poquito de tus credenciales y todo, platícame. ¿La verdad existe alguien que construya, por ejemplo, su casa sin un contrato? ¿Tú has escuchado algún caso de alguien que construya sin contrato? Muchas. Yo hasta inclusive te podría decir que la gran mayoría. O sea, al final de cuentas es un tema muy importante porque yo creo que todas las personas que quieren construir una casa, que al final de cuentas no son desarrollos o proyectos, vamos a llamarle grandes, corporativos, son personas que muchas veces ven al constructor, les urge construir, porque tú lo sabes también, ¿no? Cuando construyes, pues o tienes recurso propio, pides un crédito, te está costando, hay cierto nivel de urgencia. Me dio confianza el constructor, tenemos muy buenas, pues ya me dijo aproximadamente cuánto va a costar, me dijo que el proyecto va a estar listo en 9 meses, me emociono, empezamos, ya quiero correr y nadie firmó un contrato. Y eso lo veo muy seguido. ¿¿Cuál es el peligro? O sea, ¿qué diferencia tiene para un cliente, para una persona, el darse el tiempo? O sea, ya hemos platicado en los distintos podcasts todo el proceso que llevamos, desde encontrar el terreno, a la arquitectura, a las ingenierías, hacer el presupuesto, y ya llegamos al culmen de todo ese trabajo de lo que nosotros llamamos preconstrucción, que es firmar un contrato con toda la información de preconstrucción conectada en este contrato. ¿Qué riesgo podría tener no hacer un contrato en el sector de la construcción? ¿Riesgo para la constructora o para el cliente final? Para ambas partes. Me gustaría escuchar es que justo yo creo que es importante porque paramos, porque muchas veces yo me he dado cuenta que las personas muchas veces no firman contratos porque no quieren hablar temas incómodos que tenemos. Piénsalo, tú como constructora, tú ya tienes el cliente, estás emocionado, ya me dijeron que me van a dar el anticipo, inclusive ya me dieron el anticipo y sé que hablar de un contrato vamos a empezar a hablar de otros temas que yo solo quiero que me paguen, ¿no? Y por otra parte, si al final de cuentas tú quieres construir tu casa, que es tu especialidad, y tú eres el cliente o yo soy el cliente, pues sé que si firmo un contrato puede ser que vamos a revisar temas de cláusulas, hay ciertas formas de pago, hay ciertas obligaciones. El riesgo es muy amplio porque al final de cuentas, cuando no hay un contrato claro por escrito y firmado, todos tenemos suposiciones de lo que yo creo que cuál debe ser el trabajo del constructor, o yo como constructor quiero saber, bueno, cuál es la responsabilidad también del cliente. Entonces, el riesgo que hay al no tener un contrato es que todo queda al aire y todo queda ambiguo. O sea, no sé si alguna vez has escuchado constructoras, seguramente no tú, pero hay alguna situación con un cliente y pues la culpa es de la constructora, totalmente. Pero luego resulta que hablas con la misma situación. Si yo hablo con la constructora, pues resulta que el cliente no pagó o se atrasó. Entonces, al final de cuentas, el no tener un contrato lo que hace es que no tengamos un piso parejo de dónde partir en el caso que haya alguna situación. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, me llama mucho la atención porque creo que mucho del trabajo que tú haces y el valor agregado que tienes mucho con Andum, justamente es hablar esas situaciones incómodas con tu producto estrella, que es el tema del acuerdo de socios, ¿no? Y vinculo mucho el contrato. Tal vez no como un acuerdo de socios, porque el acuerdo de socios es llegar las dos partes e ir construyendo juntos esta estructura legal.
pero creo que el contrato es como ese caminito que se va a seguir en el proceso, ¿no? O sea, oye, en el contrato es, oye, están las cláusulas de pago, está qué pasa si hay materiales excedentes, qué pasa, hasta cuánto desvío puede haber del proyecto, qué pasa si me pides cosas extras que no están en el contrato, oye, en dónde está todo lo que está estipulado dentro del contrato, que está en el presupuesto, los planos que se utilizaron para usar el presupuesto, hay una presentación donde te dice todas las cosas que hay. O sea, creo que al final lo que se busca con un contrato, corrígeme si estoy mal, o sea, claro que es una seguridad legal, pero es una seguridad legal por la claridad que se genera antes de entrar a un acuerdo entre dos personas. O sea, un buen contrato debería de darte muy claras las reglas del juego e incluso el proceso que se debe de seguir cualquier cosa que pase, o si pasa esto se debería hacer así, si pasa esto se debería hacer así, ¿no? Sí, totalmente. Al final de cuentas, tanto el proyecto que desarrollamos como un acuerdo entre socios, como un contrato de construcción, tiene algo en común. Es un acuerdo. O sea, al final de cuentas, si bien es cierto, cuando hablamos de un tema de sociedad, que es otro tema, ¿no? Que al final de cuentas hay dos personas que se tienen que sentar a llegar a acuerdos. Realmente en un contrato sucede lo mismo. La única diferencia es que muchas veces los contratos se van haciendo y se van perfeccionando, pues obviamente por la persona que lo hizo. Y eso al final de cuentas no es malo. O sea, por ejemplo, yo siempre digo que para que una constructora tenga un contrato adecuado, no puede ser simplemente un formato o un machote. Tiene que, claro, realmente tiene que reflejar tu modelo de negocio y tu modelo comercial en tu contrato. Oye, a ver, si yo tengo a un cliente, yo no puedo empezar a trabajar si no me lo anticipo. Oye, yo tengo un compromiso de tiempo de entregarte, pero luego resulta que llegó un huracán y pues nos atrasó 2 semanas. Exacto. Y luego vinieron lluvias. Entonces son temas donde hay que tener muy claros esos puntos. O igual yo tenía una fecha de entrega, pero me pediste un cambio de reconstrucción de otras cosas que no están contempladas en el contrato. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, a eso voy ahí, porque de igual forma es entender que, yo como lo veo, un contrato, si bien es cierto, te protege y te da derechos, también te da obligaciones, tanto a la constructora como al cliente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No es ni todo lo positivo para uno, ni todo lo positivo para el otro. Ahí realmente hay que buscar un equilibrio en el cual que diga un contrato muy claro. A ver, prácticamente un contrato de construcción debería resumir, para que yo pueda cumplir precio, materiales, tiempos de entrega, permisos, para que yo te pueda entregar en todo eso, tú como cliente también me tienes que cumplir en pagos. No puede haber temas meteorológicos que yo no pueda cuidar. Me tienes que aceptar mis reuniones del tema de revisión. No me puedes estar haciendo cambios pues, una vez que ya obra, porque tú lo sabes, todo eso cambia. Y alguien que no conoce construcción, como puedo ser yo, o alguien que no es experto, pues tú lo sabes. Al final de cuentas, tú puedes ver una pared y que un cliente te diga, es que esa pared ya no me gustó. Claro. Es un día de trabajo. Exacto. Es un día de trabajo. Y es más tiempo y es más costo. Entonces, algo que para mí es muy importante tener en los contratos, entender que cuando firmamos un contrato son compromisos. Y mientras todo está dentro del contrato caminando, ahí están las bases. Y tu contrato también tiene que tener muy claro esos mecanismos en los cuales, ¿qué pasa si la constructora o inclusive el cliente pues no cumplen con los compromisos del contrato? Claro, totalmente. Ahí yo creo que tendría que haber una penalización para uno, para otro. Es para ambos. Al final de cuentas es, si yo sé que como cliente no te pagué y me atrasé, probablemente por forma intrínseca pues los precios del material van a subir, el tiempo de la entrega se va a atrasar, esa es tu penalidad. Entonces al final de cuentas, pero por eso Gustavo, es sumamente importante que realmente esté un contrato, que esté por escrito, que se hable esto, porque si esto no se habla y no está por escrito, a mí se me olvidó que te pide ese cambio, claro, pero tú lo tienes muy presente. Sí. Y nunca se platican esos temas, entonces es importante tenerlo por escrito. Ahí va una pregunta interesante, amigo. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos estipulado en el contrato un apartado de cambios que está en nuestra página web, que al final, si bien no están los cambios puestos en el contrato, comenta que al final en la página web de la obra se van a visualizar los cambios que está haciendo el cliente, cuánto están costando y si los está aprobando o no, y se va a sumar al presupuesto y se tiene que pagar ese mismo mes, ¿no? Eso ya está estipulado. ¿Esta vinculación es legítima y es real en un contrato? De que digas, oye, en este espacio, en esta página web va a estar vinculado a esto y aquí vamos a ver los extras que se aprobaron del cliente. Claro que tenemos reuniones en Zoom y todo se graba y todo tenemos documentado, porque algo muy importante para nosotros es tener toda la documentación del proyecto, ¿no? En ese caso, ¿se puede hacer este tipo de cosas en los contratos? Claro, y tú lo hiciste y está perfecto. A ver, para mí un contrato muchas veces, siento que escuchamos la palabra contrato y lo vemos muy técnico, muy legal, ya pensamos en temas de demandas. Yo creo que todo eso sí es importante, pero no es la razón por la que hacemos el contrato. El contrato es para tener las cosas claras. Claro. Y por escrito, porque como dices, no las cosas que se hablan de repente.
A ver, André, acordamos que si yo iba a construir, te iba a subir a una página de internet y íbamos a ver todo. Oye, es que no lo vi, pero firmaste que allá era. Exacto. O sea, al final de cuentas, de eso se trata, al final de cuentas tener los acuerdos claros, las bases, y todo lo podemos establecer, todo lo podemos acordar, que es lo que buscamos, siempre y cuando sea en el marco de la ley, ¿no? Pero es totalmente válido. Claro, no, totalmente. Y eso que dices es muy real, amigo. Hoy con la inteligencia artificial y todo, alguien podría llegar a ChatGPT y decirle, dame un formato para firmar un contrato de construcción, y pues te da el formato. O sea, el formato ahí está y el contrato ahí está, pero ¿qué tanta personalidad le metiste al contrato? Porque algo que nos ha pasado a nosotros es ya llevamos desde el 2018 con Constructora Risa construyendo, ¿no? Y yo creo que el formato que me entregaste al principio tal vez era así, digo, está en digital, ¿no? Pero si hoy lo viéramos tal vez ya está así, ¿no? Porque al final pasa esta construcción y dices, oye, ¿qué pudo haber pasado que pudimos haber agregado al contrato para que fueran más claras las cosas, ¿no? Y esa mejora continua ha hecho que el contrato tenga más cláusulas y más cosas para proteger a las dos partes, pero más que para proteger a cualquier parte, para aclarar procesos que se llevan, ¿no? Claro, y lo mencionas bien. Es que yo creo que al final de cuentas la inteligencia artificial te puede hacer un muy buen contrato. Definitivamente lo puede hacer. Entonces yo creo que nada más hay que entender los diferentes momentos que tienen que hacer para que un contrato realmente se pueda aplicar. Porque piensa, a ver, y tú lo mencionaste, lo principal es que sepamos qué preguntar. Un buen abogado, cuando va a hacer un contrato, no solo te va a dar de hecho, no te va a dar un machote, te va a dar un contrato para ti. Eso te lo va a dar un mal abogado. Yo no sé si son buenos o malos, pero uno bueno sí te va a hacer. Exacto, te va a hacer un buen contrato. Y el abogado que es bueno te va a hacer preguntas. Exacto. Muchas preguntas importantes. Que tú eso, probablemente la inteligencia artificial todavía no te lo va a hacer. ¿Cuáles son esas preguntas que te va a hacer? Oye, ¿qué pasa si tú como constructor trataste? ¿Qué pasa? Porque muchas veces estamos muy cegados en lo que nosotros vemos. Entonces un muy buen abogado va a realmente extraer tu modelo de negocio, los casos positivos que has tenido, los casos negativos que has tenido, porque una vez que tienes eso, ya podemos tener la base para construir el contrato. Lo siguiente es armar el formato del contrato con base en tu modelo de negocio. Entonces, cuando ustedes vayan a firmar un contrato, es asegurarse que tu contrato realmente sea aplicable a tu empresa. O sea, yo he visto contratos que, por ejemplo, puedo inventarte una situación, ¿no? Algo tan sencillo como que, a ver, un contrato puede decir que no voy a pagar, a mí no acepto ningún pago hasta que no se emitan facturas. Pero tal vez tu modelo de negocio no funciona así. O sea, son cuestiones que tenemos que tener muy claras. Entonces, una vez que hayas extraído toda la información, tenemos que asegurarnos que el contrato realmente refleje tu modelo de negocio. Es la segunda parte. Y ahí es donde muchas veces las personas se quedan. Porque la otra parte que es importante que tenemos que tener en cuenta es el llenado correcto del contrato. Claro. Que eso es donde yo he visto que muchas personas pueden fallar. Una cosa es tener un gran contrato, pero si resulta que le vas a y sucede, no sé si alguna vez has visto una ocasión, vas a construir en la casa de Juan, que es el papá, pero Pedro te está pagando, que es el hijo. Y firme el contrato con Pedro, porque él me está pagando. Pero realmente la casa, ¿de quién es? ¿La propiedad de quién es? ¿Quién me debería autorizar en construir su terreno? Que esos son temas que al final de cuentas tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo me aseguro que el contrato que estoy firmando realmente sea con la persona que lo tengo que firmar? Claro. Entonces son esos momentos en donde tenemos que tener como que esas 3 etapas que tenemos que tener para tener un contrato, para que cuando lo firmemos pues ya tengamos pues la base en la que me puedo asegurar que se entendió mi modelo de negocio, el contrato refleja mi modelo de negocio y está llenado de forma correcta. Ok. Primero es entender, después es plasmar y después es llenar bien las cosas. Es correcto. La maravillosa carátula que nos hiciste nuestro contrato para tener todos los datos importantes al principio y que ya esté todo vinculado en el contrato. Que es un tema que es muy importante. De hecho, nosotros hacemos la carátula porque es lo que sí o sí tienes que modificar. Que el nombre, el precio, la fecha. Y cuando hay que modificar algo por dentro, que yo digo, al final de cuentas, si tenemos un contrato que ya tiene todos nuestros acuerdos, sí, pero hay que modificar algo, se puede. Pero, y justo en qué te ayuda un contrato, porque muchas veces me dices que no estoy de acuerdo con el contrato. Hay personas que yo he escuchado que llegan a una mesa y dicen, es que no estoy de acuerdo con el contrato. Si tú tienes un contrato muy claro, que respeta tu modelo de negocio y tú entiendes las razones del por qué, tú le puedes preguntar a la persona, bueno... ¿Por qué no estás de acuerdo, no? No, pero antes, ¿no estás de acuerdo con nada del contrato? Ah, no, bueno, con esta cláusula. Ok, primero hay que entender del contrato con qué no estás de acuerdo. Claro. Con este punto. Y realmente hay que hacer preguntas, porque si yo te pongo una penalidad, hay que entender que hay una razón de la penalidad. Muchas veces yo he estado en ese tipo de reuniones donde alguien no está de acuerdo en una cláusula del contrato, en la cual no está de acuerdo que hay una penalidad, pero
si hacemos un análisis bien, oye, pero ¿estás de acuerdo que si se te pone esta penalidad es porque no pagas? Claro. Pues tú dime, ¿qué quieres que haga? O sea, no estás de acuerdo en que te penalices si no me pagas. Pero recuerda que también hay una penalidad que si yo incumplo, como ciertas garantías que pueden tener, te devuelvo tanta cantidad de dinero o te respeto el precio que suba. Exacto. Es uno por el otro. Entonces, eso te ayuda a definir de manera muy clara cuál es tu modelo de negocio y en qué no estás de acuerdo y que si queremos, podemos negociar sobre un punto en particular, siempre y cuando. Yo siempre lo digo y lo vemos con el tema de empresas, ¿no? Cuando tienes una empresa, tú desarrollas un esquema, procesos, lineamientos, estructuras, que es lo que es importante explicar a los clientes. Sí. Porque si tú modificas algo... Y es el valor que le das a los clientes al final. O sea, esa estructura y ese proceso es el valor que se le está dando al cliente, porque ¿qué diferencia tendría construir con una persona que está saliendo recién de la universidad, por ejemplo, a construir con una constructora? Pues sus procesos, sus sistemas, el tema de cómo van a estructurar a un equipo de personas para que puedan operar de una manera más eficiente y como equipo. Y piénsalo, y creo que, no sé si alguna vez te ha pasado, pero lo hemos visto en otros casos, las veces que muchas veces tienes problemas con los clientes fue cuando tú incumpliste una de tus propias políticas. Oye, o quieren no respetar las cosas que están estipuladas en el sistema de por sí. No, o sea, porque igual pasa que de repente el cliente dice, oye, quiero cambiar esto. Oye, pero por eso está el contrato, ¿no? O sea, claro. este está estipulado de esta manera y cuando alguien... Y por eso creo que es tan importante el contrato, porque cuando ya está escrito ya es un tema de, oye, acuérdate que está acá, ¿no? A veces, ¿cómo haces eso? Porque eso creo que es algo que podría una persona sentir incómodo. ¿Cómo tú consideras que si la constructora, o sea, si el cliente está avanzando con su obra y la constructora infringe el contrato, o viceversa, si la constructora está avanzando con su obra y el cliente infringe el contrato, ¿cómo debería ser ese approach o ese acercamiento con la constructora que le está construyendo una persona que tiene un contrato o con el cliente? Y decirle, oye... Es una gran pregunta. Y lo principal que muy pocas personas hacen es hablar. O sea, yo creo que algo que veo cuando hay un conflicto entre personas y hay un contrato respaldado, yo creo que nadie nos enseña a hablar temas incómodos. Nadie me enseña a llegar con Gustavo y decirle, Gustavo, la verdad es que hasta ahí muchas veces, no sé si has tenido casos que no en tu empresa, ¿no? Pero en cualquier otro servicio que te quiera hacer, no te contestan el teléfono, le envío mensaje, escribo en WhatsApp, no sé si te ha pasado a ver párrafos completos de WhatsApp que dices, ¿qué estoy leyendo? ¿Y qué le pasa? Y se malinterpreta. O sea, yo creo que lo que tiene realmente que suceder es, en tu contrato de entrada tiene que haber una cláusula muy clara de mecanismos alternos de solución de controversias. O sea, antes de demandar, a ver, una vez que empieza una demanda, sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo acaba. Claro. O sea, yo les digo, a ver, hablar de un tema de una demanda es la última instancia, es hablar con el contrato y aprender que hay que ser responsables. Si la constructora falló, pues hay que ser claro, la constructora falló, pero si yo como cliente también fallé, tengo que entenderlo. Y es negociar sobre esos temas. Y hay cláusulas y al final de cuentas tenemos que buscar mecanismos de negociación, de mediación que nos permitan llegar a conflictos, porque a ver, yo lo que quiero no es demandarte, es que termines mi casa. Claro. Y tú lo que quieres no es demandarme, es que me termines de pagar. Claro. Y cuando entendemos qué es lo que tenemos que buscar cuando hay acuerdos, se pueden llegar a acuerdos. Y tú bien dijiste algo, es que la gente se puede poner incómoda. La gente se va a poner incómoda, eso no lo puedes evitar. Sí, hay que aprender a llegar a acuerdos estando incómodos. Totalmente de acuerdo. Justamente una persona me platicaba, me dijo, oye Gus, puedes entrar a apoyarme porque tengo un amigo, digo aquí sin nombres, pero tengo un amigo que, no haciendo la historia larga, tiene una casa en el centro, empezó a construir, etc. El caso es que ya está harto, la constructora esto, el otro. Me dijo, ¿tú puedes entrar a terminar esa casa? Yo le dije, no, o sea, lo mejor que puedes hacer, o sea, ya no sabes si demandar esto, el otro. Le dije, lo mejor que puedes hacer es intenta ir a una mediación. O sea, porque ahí van a hablar las dos partes y tratan de llegar a acuerdos claros en los cuales ya, si tienen acuerdos en una mediación, si la otra parte incumple, pues bueno, ya es un instrumento legal, ¿no? Digo, ahí no estamos viendo un poquito el tema, pero creo que lo que dices es súper claro, ¿no? O sea, está bien, se firma el contrato, si llegas a tener un conflicto con la constructora con la que estás construyendo y todo, creo que la mejor que se puede hacer es primero una mediación para tratar de resolver el problema, ¿no? Y como recomendación personal que yo daría a cualquier persona que escuche ya está en este proceso, muchas veces lo peor que puedes hacer es cambiar una constructora cuando ya empezaste con una, porque no sabes qué puede haber detrás en la construcción que ya existe. Entonces la constructora nueva no se puede ser responsable por cosas que hizo la otra, y es mucho más difícil saber cuándo fue culpa de la constructora anterior o cuándo es culpa de la nueva, ¿no? Entonces ahí creo que
el contrato y el tema de los instrumentos de resolución de conflictos y ponerse incómodo a la hora de la plática, a veces es mucho mejor que nada más decir, por no estar incómodo, prefiero cortar relación, ¿no? Sí, claro, o sea, tú lo bien sabes, ahí, dependiendo del nivel de avance de la obra, como tú no te puedes hacer responsable de lo que ya se construyó, pues es decirle, pues no puedo, tengo que volver a hacer el trabajo desde cero. O que haya una cláusula en un contrato, que al final de cuentas tampoco sería una cláusula de seguridad, decir, bueno, es que yo te puedo terminar de construir, pero no me hago responsable de la obra. No te puedo dar garantías, pero al final de cuentas es bueno. Pero algo que sí me gusta es siempre, hay una palabra que me gusta que es la responsabilidad, pero tienes que entender tú como cliente que tú elegiste a la otra constructora. Claro. Tal vez tú querías pagar más barato, tal vez tú querías que sea más rápido, tal vez tú... O sea, hay cuestiones que también tenemos que sernos responsables y entender, bueno, creo que sí tuve a lo que ver en la situación que estoy viviendo. Claro, totalmente. Amigo, y te iba a preguntar, creo que profundizamos mucho en el contrato y está padrísimo, pero me gustaría ir un pasito atrás. ¿Qué focos rojos podrán haber en un tema de contrato, ¿no? Porque, como dijimos, tú puedes ser un machote en un contrato y firmar un contrato así. ¿Cuándo tú detectas como cliente que es un buen contrato, que está bien estructurado ese contrato? ¿Qué tendría que tener ese contrato para que digas, ok, es un buen contrato, si está bien estructurado esto para poder tener seguridad? A ver, hay muchos temas que tienes que tener, pero para mí lo principal es esto. A ver, tenemos que identificar en un contrato de manera muy clara quiénes son los responsables, quiénes son las partes, quién es la constructora, quién le estoy pagando, quién me está firmando el contrato, y es revisarlo, porque por ejemplo si es una constructora, que es una empresa, tengo que asegurarme que el que firma no sea nada más un gerente, es que sea realmente el representante legal. Y de la otra parte, que también que firme la persona que está construyendo y que va a pagar. Es lo primero. Asegurarme que estén bien identificadas quiénes son las personas. El problema que muchas veces viene es que cuando, como mencionamos hace rato, se firma un contrato y pues la persona que firmó por parte de la constructora o no era representante legal, o el cliente, pues con el que firmé, pues no sé, que me pagas, con el que hablé, pero el que va a pagar es otro. Primer punto. Lo siguiente tiene que haber, para que sea un muy buen contrato, yo siempre digo, un plazo. Que tenga muy claro el plazo de inicio y fin. Y muchas veces en el tema de la construcción, que es importante, podemos tener muy claro, es un tema, ¿cuándo inicia mi relación contigo? De entrada del inicio, oye, hoy firmo el contrato, pero si no me has pagado, por ejemplo, es muy diferente que tú me digas que una obra va a durar 12 meses firmando el contrato, a que me digas, no, va a tardar 12 meses para ver que firmemos el contrato, me pague el anticipo y me autoricen las licencias de construcción. Entonces es muy importante eso, entender muy bien, que tenga muy claro el contrato, a partir de cuándo el contrato empieza a ser vigente. Ok. Lo siguiente, cuando termine el contrato. Que puede parecer fácil, ¿no? Pero ¿en qué momento tú y yo como constructora, cliente, ya no tenemos relación? Es el momento que tú termines la obra, en el que yo te la acepte, que me entregues las llaves, que haya garantías, que haya una prueba. O sea, lo que tienen que tener muy claro es cómo yo sé que ya estamos bien. Quiero tenerlo muy claro. Es cuando te termine de pagar, porque muchas veces lo que pasa ahí es, si yo te pago ya te desapareciste. Entonces, no, a ver, el contrato acaba en el momento que te entregue la obra, me firmes las garantías, que es lo que tiene que quedar muy claro. Luego, lo otro que tiene que tener es que tengan muy claro cuáles son, que quede muy claro, por ejemplo, a ti como cliente, qué me tienen que entregar. O sea, y no solo la obra, tú lo sabes, las obras, no sé si hubo planos, ingeniería, planos, dime, el manual. Que haya muy claro qué es lo que yo voy a recibir por todo esto. La obra es una parte, pero ¿qué más? Claro. Y luego, pues también, ¿qué derechos tiene la constructora? El dinero, el pago, que todo se establezca muy bien. Y también las obligaciones. ¿Cuáles son mis obligaciones como cliente frente a la constructora? Y cuáles son las obligaciones de la constructora conmigo. Okay. Si tú logras identificar esos temas dentro del contrato, te voy a decir que tienes un contrato que jurídicamente tiene la estructura para estar sólido. Ok. ¿Procesos no tiene que incluir? Pero realmente tiene que incluir, pero lo más importante, si es alguien que sabes que es importante firmar, tengo que tener la base, es eso. Okay. Porque con todo eso vas revisando los procesos. Okay. Pero nada más si identificas esto muy claro, pues ya está, porque al final de cuentas yo sé que, por ejemplo, el tema del proceso, los pagos, los lineamientos, sí, pero a ver, si sé que no me has pagado, no me has firmado el contrato y no sé los permisos, no voy a empezar a construir. Exacto. Y si yo sé que al final de cuentas no te he entregado las llaves, no hay el, ¿cómo se llama? El aviso de terminación de obra, ni tanto, sé que no he terminado. En el Inter podemos poner los procesos. Okay. Pero eso sería lo más relevante. Ok, no, perfecto. ¿Y qué red flags has visto en contratos que has visualizado tú? Tal vez no de construcción, pero que
cuando un cliente llega hoy y me pide firmar este contrato, ¿qué focos rojos has visto en ciertos contratos que podrían tener cuidado las personas que nos están viendo a la hora de firmar un contrato? Penalidades excesivas. Okay. O sea, yo creo que al final de cuentas es, a ver, hay red flags que puedes tener como cliente, que tengan penalidades excesivas que tienen que tener, que de alguna u otra forma, en el tema de la construcción, creo que una red flag, y me gustaría escuchar tu opinión, que realmente pueda asegurar un precio. Es entender que puede haber cambios y que tú como cliente pueda haber una variación y que lo tengas claro. Y que tengas controlada. Y que tengas, claro, pero al final de cuentas eso es muy importante. Sí. Otro red flag que puedo ver, que realmente no hay una fecha determinada, no hay un compromiso de entrega. O sea, ya sé cuándo empiezo, pero no está claro en el contrato cuándo finaliza. Y son casos que yo sí he visto que pues, no están desarrollados de forma correcta. O, a ver, por ejemplo, nuestro contrato está muy claro, ¿no? Tenemos 12 meses, un plazo de un tiempo de gracia de 1 o 2 meses, dependiendo del tamaño de la obra, y después empezamos a pagar lo proporcional a la renta de la casa, ¿no? ¿Qué pasa si sí tiene una finalización de obra, pero no tienes una penalidad por no terminar a tiempo? ¿Hay forma de con ese contrato ampararte y decirle al constructor, oye, no terminaste en tiempo? ¿Qué va a ser la penalización? ¿O debería de traer el contrato y hay una penalización? Bueno, hay ciertos temas legales que te pueden respaldar, pero lo más claro es que hay una penalización. Claro. Entonces, porque lo que te digo, tiene que haber derechos y obligaciones, y si no cumplen las obligaciones, ¿qué es lo que sucede? Es como que me digas que, por ejemplo, yo sé que pasarme un semáforo en rojo no es lo correcto, y sé que me pueden multar, pero si la ley no dijera que hay multas, sé que no la voy a hacer, pero si lo paso, ¿qué pasa? Nada. Exacto. Entonces sí es importante que cada vez que hay que quede muy claro, si incumplo qué parte del contrato, cuál es la penalización. Claro. Porque si no, simplemente vas a decir que no lo puedo hacer, pero pues si no lo hago, pues si lo hago, ¿qué pasa? Exacto, no hay ningún tema, ¿no? Totalmente, lo mío. Ok, perfecto. Duda. Y con respecto al punto 2 que decía, sí, creo que un tema muy común en la construcción es al final las constructoras a veces no llevan esos procesos, esos sistemas para llevar el control de, oye, los adicionales, las cosas que se están agregando, y no hay un control de, oye, cuánto con respecto al presupuesto base se está incrementando el proyecto, o cuánto estamos bajando, o si vamos bien en tiempo y en costo. O sea, es viable hacerlo, muchas constructoras sí lo hacen, pero hay otras que tal vez por tamaño o por estructura o lo que sea, no lo pueden llevar. Entonces, ¿qué puede pasar muchas veces? Que al final digan, oye, ya no tengo dinero, necesito más dinero, y le digan, oye, pero ya te pagué el 80-90% del monto del presupuesto y llevas un 50%, ¿no? Ah, pero es que se hizo esto, y al final, digo, puede ser que sí sea cierto, o sea, puede ser que no sea mala fe porque el cliente fue pidiendo cambios y todo, pero al final el cliente de un presupuesto de 4 millones de pesos, que le digan, oye, son 5 millones, pero yo no tenía idea de que me iba a costar 1 millón de pesos más los cambios que te pedí. Y si lo hubieras sabido, tal vez no te los hubiera dicho que los hicieras, porque no hubo ese control y seguimiento. Sí, ¿no? y es un tema sumamente importante que hay que tener en cuenta en los contratos, porque sí, pero yo me he topado casos, ¿no?, con constructoras. Sí, pero tú me dijiste que lo quieres hacer ya. Y tú me dijiste, caso real, que no importa cuánto fuera, que lo haga. Pues no sabía que iba a ser tanto. Sí, pues tú me dijiste que no importaba cuánto fuera. Entonces yo creo que al final de cuentas lo que tienen que hacer las empresas ahí, las constructoras, es apegarse a los procesos al final de cuentas que se tienen, porque lo que platicamos hace rato, muchas veces yo creo que las inconformidades de los clientes son cuando no cumplimos nuestros propios procesos. Claro. Oye, sí quieres hacer el cambio, pero imagínate que tú le digas a un cliente, a ver, ¿quieres que te bote la pared, que te cambie el piso porque no te gustó? Hazlo. No, aguanta. Antes de que yo haga eso, te voy a enseñar el presupuesto de cuánto me cuesta ponerlo, pero también cuánto me cuesta tirarlo. Y aparte, cuánto es la mano de obra que ya invertí y te va a costar esto. Oye, es mucho, sí es mucho. ¿Lo hago o no lo hago? Claro. Sí, pero que quede claro. Mientras más claridad es mejor, que es lo que yo creo que pasa mucho en el tema de la construcción. Las personas que no lo conocemos, yo solo, como te dije, yo solo puedo ver que es un piso, que lo voy a cambiar. Sí, entonces, sí, no se mide muchas veces el costo. Me ha pasado muchas veces que cuando presentamos extraordinarios a los clientes que querían, después los terminan cancelando porque dicen, no me imaginaba que fuera tanto, ¿no? Aquí una parte que nosotros igual, de hecho es una de las cosas que vamos a agregar en el contrato, es el tema de cuándo, o sea, porque sí se lo decimos al cliente, tenemos una junta especial con él cuando vamos a empezar ya la etapa de acabados y acabados finales, y le decimos, oye, a partir de ahorita ya no deben de haber cambios. O sea, hay una etapa súper importante en el proceso de construcción, porque al final uno podría decir, oye, vamos a seguir nuestros procesos, pero cuando estás día con 20 personas trabajando en el lugar, tú necesitas ir liberando tramos e ir liberando definiciones del proyecto.
y es mucho estrés si no tienes cosas definidas porque el cliente no te ha confirmado algo. Entonces llega un momento en la obra igual en el cual por contrato, y creo que esto también le sirve a los constructores y a los clientes que estén viendo, deben de dejar de hacer cambios. O sea, lo mejor es definir todo desde el principio, y se lo decimos a los clientes, y esto sirve para todos los que escuchen. Un cambio bien ejecutado en preconstrucción te ahorra 7 veces lo que te va a costar hacerlo cuando ya estás en construcción. Como última pregunta, creo que nos lleva mucho valor a esta conversación, la estructura que debería tener un contrato, los riesgos de no tener contrato, las obligaciones y las obligaciones y los derechos que adquiero yo, o sea, porque no solo adquiero derechos, sino también adquiero obligaciones, sea constructor o sea cliente. Y los tips, ese tip de leer el contrato, no lo echen en saco roto, tengan un contrato y lean bien el contrato. Tuve una junta muy padre con un cliente, pues, porque al final era abogado, en la cual cuando yo le mandé el contrato, ni siquiera lo tuve que leer con él, porque llegó y me dijo, a ver, nada más quiero checar esta cláusula, platicamos, llegamos a acuerdos, se modificaron algunas partes del contrato, porque definitivamente se podían malinterpretar, tal vez alguna cosa u otro, y corregimos esas partes, y al final él pudo negociar dentro de esa reunión, pero fue una reunión yo siento que muy positiva, porque ya estaba muy claro la expectativa de la construcción, ¿no? Entonces creo que esa recomendación de leer el contrato. De los 6 eventos que tenemos, de primera piedra, entrega final, la visita de la iluminación, primera losa, segunda losa, y visitas de subcontratos, amigo, ¿cuál es el evento que más te gusta de Constructor Orriza? No, creo que al final de cuentas, el último. Entrega final. Al final de cuentas, date cuenta, es ya. Sí. Todo el sueño que vimos, toda la experiencia, es lo que tienes, y al final de cuentas lo que hemos platicado, los videos que nos has enseñado, yo creo que cuando tú ves la entrega final, ustedes ustedes hacen una historia, hay un storytelling, una estructura, pero para ti tal vez como constructora hacer una obra más, pero para una persona es ver el resultado de todos los ahorros de su vida que hizo ahí, sí, no, claro, la inversión que tiene, y ver que al final de cuentas que tu sueño ya se pueda materializar y que tú lo puedas captar. Y es eso que es muy importante. Yo creo que, y reafirmo que es lo más importante, porque muchas veces yo creo que es la importancia de tener claro, darle importancia a los momentos. Uh-huh. Y no conozco muchas constructoras, pero si al final de cuentas, no conozco muchas constructoras que hagan lo que tú haces, pero al final de cuentas muchas constructoras simplemente entregan y traen tus llaves y ya está. Sí, claro. Y cuando hagas un evento, una estrategia, todo lo que pasó, yo creo que al final se disfruta mucho. Sí, no, totalmente. La verdad es que es un evento muy pleno. La primera piedra, fíjate que curiosamente es el final de la preconstrucción, entonces igual es muy gratificante para ellos ya por fin ver que se está desarrollando el proyecto, porque son 6 meses de planeación, después 12 de ejecución. Entonces esos 2 eventos creo que son como un hito muy importante, y creo que me reafirmo contigo, la entrega final bien ejecutado, bien llevado, y sobre todo que ya puedan disfrutar ellos con su familia en su casa, es muy especial. Muchísimas gracias, amigo, por el tiempo. Contrario, tipo la invitación. Gracias, amigo. Amigo, muchísimas gracias por la plática. ¿Dónde te puede buscar la gente? Ahí, no solamente para contratos, sino acá tenemos obviamente tus ejemplares de libros. Muchas gracias. Nos gustó muchísimo el tema de cómo haces que la gente platique estas pláticas que normalmente podrían ser incómodas, pero poner incómodos, pero llegar a acuerdos, ¿no? Es eso que dices en tu libro que platicas. ¿Dónde te puede seguir la gente, conocer más de ti? Muchas gracias. Estamos en nuestras redes, estamos como andum.mx en Instagram, y así estamos en Facebook. Estamos también en LinkedIn, me pueden buscar como André Durán Martín, y mis redes personales también como André Durán Martín. Ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, amigo, por el valor que aportaste en esta plática. Creo que hubieron cosas muy interesantes y de nuevo es un honor poder platicar contigo y seguir aprendiendo del tema de los contratos. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Espero que les haya gustado el capítulo, espero que les haya aportado valor. Ya estamos en el paso 6 de los 8 pasos, ya estamos avanzando muchísimo. La próxima vez que grabemos vamos a estar ya metiéndonos, ahora sí, acabamos de firmar un contrato y ya nos estamos metiendo a la etapa de construcción. Después de todo este tiempo ya vamos a empezar ahora sí en cuáles son los procesos para construir la casa. Entonces no se lo pierdan, espero que les haya gustado el capítulo. Síganos en Tu Casa en 8 Pasos para poder conocer el proceso adecuado para lograr hacer la casa de tus sueños.